Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Un gusto estar con ustedes después de varios lunes. Hola Patrick, ¿cómo te va? Hola a todos los que se van incorporando. Vamos a hacer un programa diferente esta semana, y bueno, parecido al del sábado pasado, que tenía mucho que ver con un consultorio sexual. ¿Qué es un consultorio sexual? Me alegro que estés bien. Un consultorio es donde las personas van a consultar, pero no siempre porque tienen algún problema patológico, alguna enfermedad sexual, no de transmisión sexual, sino en su respuesta sexual, o en el placer sexual, o en las relaciones de pareja en general. Sino que también van personas para preguntar, porque quieren estar enterados de cómo se produce la sexualidad, la respuesta sexual, etc. Hola Osvaldo. Saludos a todos los que están entrando, incorporándose. No tenemos tema, porque quiero que este programa lo hagan ustedes. Es decir, que ustedes vayan con sus preguntas desarrollando el programa. Pueden preguntar lo que ustedes piensen que es conveniente y vamos a ir resolviéndolos. Teníamos unas preguntas que el sábado nos quedaron pendientes. Hola Jennifer. La pregunta era los afrodisíacos, porque muchas personas me preguntaban ¿cuál es el mejor afrodisíaco? O sea, ¿qué puedo tomar para estimular? ¿Qué puedo comer para incrementar el apetito sexual? Hola, Alres, pez de España, qué bueno. Pregunta lo que quieras, que vamos a contestar lo que ustedes quieran. Vamos a hacer el programa con ustedes. Entonces preguntaban por los afrodisíacos, o afrodisíacos, que realmente son como placebos. No existe ningún alimento que te incremente el deseo sexual. Tú puedes pensar que sí, por ejemplo, los mariscos o el chocolate. Alberto, ¿cómo estás? Chocolate o cualquier tipo de alimento que pueda producirte una actividad sexual mayor, una mayor frecuencia, etcétera, ¿no? Y no sucede así porque tendrías que comer una cantidad tan grande de ese alimento, de ese producto, para que produzca realmente una respuesta sexual, una pía, como esta, que te produzca realmente una respuesta sexual que amerite, ¿no? Es demasiado lo que tendrías que alimentarte. Entonces estos alimentos, estos afrodisíacos, realmente no tienen ninguna función, no influyen en los procesos hormonales, etc. La primera pregunta es, doctor, tengo 36 años y ya se me ha quitado el apetito sexual. ¿Es normal eso? No, no está bien. O sea, depende de cuándo se te ha quitado este apetito sexual. Porque puede ser que el deseo baje. Hola Miguel, Miguel Ángel, que está en Chile. Este problema de baja de deseo se ha producido ahora, se ha incrementado, mejor dicho, en la cuarentena. Si esto te pasaba antes de la cuarentena, te diría que no es normal, pero si te está pasando ahora, desde que estás en cuarentena, sí te diría que es normal. Es decir, normal estadísticamente, porque la mayoría de personas han disminuido el apetito o el deseo sexual, porque hay muchos problemas de estrés, muchas preocupaciones, mucho futuro incierto, y todo eso genera un estado de ánimo casi depresivo, digamos, o triste, que puede afectar el deseo. La persona no tiene ganas, está pensando en otra cosa y no está pensando en cómo incrementar su deseo. Es decir, no está fantaseando, no está recreando imágenes, etc. Entonces, si esto se producía antes de que estuviéramos en cuarentena, no es un problema, ¿ok? Los afrodisíacos entonces quedamos en que no aumentan o no incrementan el deseo sexual, sino que es un mito, pero que las personas lo creen. Y si tú lo crees, es como que si tú crees en brujas, te dicen, no, no creo en brujas, pero de que vuelan, vuelan. Hola Miriam de Venezuela, qué lindo. Sé que lo que está pasando por allá es terrible, pero bueno, espero que pase pronto. La felicidad de la pareja se relaciona con la frecuencia sexual. Y eso tiene también que ver, o está relacionado con el deseo. La frecuencia sexual no determina la felicidad de la pareja. Ni un miembro es responsable de la felicidad de su pareja tampoco. Cada uno es responsable de lo suyo y no puedes esperar que tu pareja te haga feliz. ¿Okay? La frecuencia sexual es la cantidad de veces que tú tienes actividad sexual. Eso ya lo hemos conversado en otras oportunidades. Hay frecuencias altas, medias, bajas, pero cada pareja establece su frecuencia.
sin hacer caso a las estadísticas o lo que te dicen las revistas o lo que te dicen las redes, porque cada uno, si estás contento con una actividad en tu pareja una vez por semana, es suficiente, está bien. Si te gustan dos y ambos están contentos con una frecuencia sexual de 2 veces por semana, también está bien. También puede ser que se produzca cada 10 días, también está bien. O sea, cada uno va determinando la suya. Lo que no está bien es cuando dejas de tener actividad sexual durante 20 días o más de 15 días, o una vez al mes. Eso ya es un problema de frecuencia sexual baja. Buenas noches, doctor. ¿Qué opina de que el hombre no quiera usar preservativo porque dice que no siente nada? ¿Qué hacer al respecto? La conversación de preservativo debes hacerla sola en pareja y no cuando estés en la cama o en la intimidad, sino antes de eso. Los preservativos están hechos de látex. Este látex es sumamente delgado. Antes se hacían de poliuretano, también se hacía en una época de caucho, eran mucho más gruesos. Era un derivado también. El látex es un derivado del caucho, pero sumamente delgado, muy ultra sensible. Y explícale que los médicos, que ya lo hemos comentado también en este programa, en estos en vivos, los médicos te examinan con guantes de poliuretano que es más grueso que el látex. Entonces, y no pierden sensibilidad, porque ellos necesitan tener esta sensibilidad en las manos para poder explorar. Entonces es un mito que te hace perder la sensibilidad. En absoluto, son tan delgados que sientes hasta la temperatura, no solamente la sensibilidad en el pene. ¿Okay? Entonces explícale, habla con argumentos científicos serios de por qué el látex, el preservativo, no te afecta la sensibilidad en el desempeño. Doctor, buenas noches. Una consulta. La semana pasada tuve relaciones íntimas con una amiga, pero le pedí que se ponga la mascarilla. Solo me retiró la mascarilla cuando me hizo sexo oral. ¿Está bien? Depende. Si esta persona, tú no la ves seguido, no vive contigo, es un riesgo que estás corriendo. Para hacerte sexo oral debería haber utilizado preservativo. Y si tuviste relaciones sexuales, utilizar posiciones que no sean cara a cara, porque la mascarilla también es muy incómoda. Y además generalmente sale por los lados, por los costados. Entonces se recomiendan posiciones, hay un Corona Sutra que te dice cuáles son las posiciones que debes utilizar, que son por ejemplo perrito o la cabalgata, la mujer sentada de espaldas a ti, etc. Entonces busca las posiciones cuando no haya un contacto cara a cara, ni haya besos, ni nada. Tiene que haber aseo, limpieza antes y después de tener relaciones sexuales. Y lo más seguro es tener su constancia de que se hizo la prueba y que no está infectada. Es un riesgo muy grande el que estás corriendo en tener relaciones con personas que no están viviendo contigo. ¿Cómo empezar a masturbarse teniendo en cuenta la procedencia de una familia con muchos mitos, prejuicios, estereotipos sexuales, en los que el sexo es percibido como pecado? Bueno, generalmente nuestra sociedad percibe la masturbación como una actividad sucia, pecaminosa, que no se debe hacer, que tiene consecuencias negativas, etc. Lo primero que tienes que trabajar son los pensamientos, o sea, los pensamientos absurdos, los mitos, los errores de concepto, porque todos son beneficios de la masturbación. Y empieza con la autoexploración, es decir, empieza con automasajes. Te acuestas en tu habitación, tranquila, relajada, pones una música, te desnudas, si quieres debajo de las sábanas porque hay frío ahora, te consigues un poquito de aceite para masajes, aceite Johnson, para que tu mano quede un poquito tibia, y te empiezas a acariciar todo el cuerpo. Todo el cuello, la cara, los hombros, los senos, el vientre, la parte de los muslos interna, los brazos, las axilas, suavemente, con caricias, no masaje terapéutico. Y después vas a la parte genital y empiezas a tocarte y explorarte con la yema de los dedos, sin introducir el dedo en la vagina, solamente en la parte externa de la vulva, acariciándote, tocándote y descubriendo sensaciones diferentes. Y relajándose sobre todo. No pienses que es un pecado porque es una actividad completamente fisiológica. No tiene ninguna consecuencia negativa. Todos son beneficios. Y además estás explorando tu cuerpo. Y tú con tu cuerpo tienes derecho a hacer lo que tú quieras. Es decir, siempre y cuando, por supuesto, no te hagas daño, ¿no? Tocarte, explorarte, toda la parte religiosa que tiene que ver el sexo como pecado,
no tiene sentido en esa época. O sea, antes se pensaba que no había que masturbarse porque, sobre todo en personas adultas, ya que la actividad sexual estaba más relacionada con fines reproductivos. Ahora sabemos que el placer también es muy importante. Y cuando tú te masturbas, te tocas, estás disfrutando de tu cuerpo y tienes derecho a disfrutarlo. Entonces la masturbación, además de los beneficios que te trae, tienes que enfrentarlo como una actividad que no tiene nada malo, no hay nada, no tiene nada, la religión no tiene por qué meterse en esto, ni tampoco la familia, esa es una decisión personal. Tampoco es obligatorio que te masturbes, pero sí te va a traer muchos beneficios. No tenemos tema hoy, tenemos tema abierto, Percy. O sea, puedes preguntar lo que quieras, es un consultorio. Porque el sábado quedamos en que íbamos a hablar de todo un poco y se hizo con el programa con las preguntas que ustedes realmente, o con las inquietudes que ustedes tenían. Que es lo más lindo, porque hay más participación. Debo ponerme tapa en la boca, aunque sea mi esposo. Mira, si tu esposo no está saliendo a trabajar, no tienes por qué ponerte tapabocas o nada si están los dos en la casa. Si uno de los dos sale, por ejemplo, por motivos de trabajo, se recomienda que no hayan besos. Que no hayan besos, no necesariamente tienes que usar mascarilla, pero evita las relaciones sexuales donde haya contacto cercano de la cara. Eso es lo que se recomienda. Y también limpieza, lavado de las manos, baño antes de tener relaciones sexuales y después de haber tenido relaciones sexuales. ¿Okay? Entonces no tenga miedo porque la actividad sexual no se tiene por qué suspender. Y utiliza otras variantes, masturbación, juguetes, etc. La mujer usualmente llega al orgasmo después de cuántos minutos. Depende de cada persona. O sea, no hay un estándar tampoco. Pero un tiempo, por ejemplo, prudencial para que una mujer tenga un orgasmo por penetración es pasados los 3 minutos hasta los 7, igual que lo que dura una penetración, un coito del pene dentro de la vagina. Puede durar también, demorar un poquito más, 10 minutos, pero no más. Pero previamente tiene que haber habido una buena estimulación, es decir, unos previos satisfactorios, porque eso es una respuesta que va ascendente y es lo que te va a producir, digamos, el placer del orgasmo, sin obsesionarte. O sea, tampoco hay prisas. Y si no llegas, bueno, y tu pareja eyacula, hay un periodo refractario en él, pero él puede continuar estimulándote para que tú tengas el orgasmo, ya no por penetración, sino de otra manera. La mayoría de mujeres tienen orgasmo, hemos hablado varias veces, a través de la estimulación de los genitales y no por la penetración. ¿Por qué? Porque todas las investigaciones están demostrando eso. O sea que la penetración es lo más complicado para que una mujer alcance el orgasmo, ya que no toca las zonas sensibles. El pene penetra directamente y tiene pocas posibilidades de estimular la parte, el primer tercio de la vagina, donde están todas las terminaciones nerviosas. Cosas que puedes hacer con la lengua o con los dedos con mayor facilidad. Entonces no hay problema por eso. Vamos a ver qué otro comentario tienen por acá, o qué otra pregunta. Doctor, mi novio tiene escozor, irritación en el glande y un poco de dolor, además unas manchitas rojas. Tiene una infección que debe tomar, yo no tengo nada, también debería tomar algo. Yo no soy médico, soy psicólogo y soy sexólogo, pero él tiene que visitar un urólogo porque ese es un problema netamente médico. Tiene que visitarlo porque no es normal, primero, que tenga irritación constante en el glande. Tal vez pueda deberse a falta de higiene. El prepucio tiene que retirarse, lavarse bien con agua, con jabón, enjuagarse bien sobre todo, limpiar la parte del frenillo, retirar toda la piel del prepucio y lavarse. Y eso puede producir infecciones. Las infecciones no necesariamente son de transmisión sexual. Puede ser infección urinaria o por falta de higiene. Entonces sería bueno que visite un urólogo para descartar qué es lo que tiene. El urólogo le va a decir si es algo que tiene que ver con transmisión sexual o que se puede contagiar, tienes que tomar también el medicamento que le indiquen a él. ¿Okay? Pero que no deje de visitarlo, porque uno debe disfrutar de esta actividad sexual. ¿Cuál es el promedio de mujeres que llegan al orgasmo? Son mucho menos que los hombres. O sea, los hombres generalmente alcanzan el orgasmo. El promedio que se ha establecido en una investigación que vi, lo que pasa es que hay miles de investigaciones en sexología.
Y cada uno va demostrando cosas diferentes en su estudio y se justifican, pero a veces las muestras, la cantidad de personas que entran en la investigación son poquísimas. Pero los más serios, los que escriben libros de sexología, que son PhD en sexología generalmente, o tienen mucha experiencia, dicen que más o menos el 60% de mujeres son las que alcanzan el orgasmo y menos el porcentaje por penetración vaginal, o sea, menos el 40%. Las demás son por estimulación genital de clítoris o por sexo oral o masturbación, ¿no? El preservativo puede generar alguna irritación en la mujer. Si es alérgica al látex, sí puede generar alguna irritación. Si tienes ese problema, lo que tienes que hacer es comprar preservativos que sean de poliuretano, que son para las personas alérgicas al látex, que es un poco más fuerte, pero también es muy sensible, y lo venden en las tiendas de juguetes sexuales. ¿Cómo saber si una persona tuvo un orgasmo? Que está preguntando es mujer. Bueno, para saber si tienes un orgasmo tienes que estar consciente de tu cuerpo, o sea, tocar tu cuerpo y cuando se produzca la respuesta orgásmica, o te estás acariciando o tienes coito, cualquiera de las formas, tú vas a tener una serie de contracciones musculares involuntarias en varias partes del cuerpo. Eso se llama miotonía, es decir, se contraen determinados músculos y se sueltan. Estos músculos están en la vagina, están en el interior de la vagina, están en el útero, que también se levanta y se baja, el esfínter anal también, y también en la parte externa de la vagina, en la vulva. Entonces vas a sentir esos movimientos musculares que además se dan en otras partes del cuerpo. Se dan en los muslos, en las piernas, en los dedos, en los pies que se estiran y se retraen. Todo eso es el orgasmo fisiológico. Pero hay una sensación también subjetiva de placer, que también es orgasmo, forma parte del orgasmo, es fisiológico y subjetivo. Esta sensación es sensación de satisfacción, como que tuviste una buena estimulación y como resultado disfrutas, o sea, te sientes relajada después de haber tenido el orgasmo, porque ya terminaste. Entonces tu cuerpo se relaja completamente, puede seguir funcionando, puede haber excitación, porque no hay periodo refractario en las mujeres, pero la sensación de placer, de bienestar, de tranquilidad se presenta después del orgasmo. Este orgasmo no tiene por qué ser intenso, cada mujer vive su orgasmo y tiene el orgasmo y lo describe de forma diferente. Lo importante es que no estés obsesionada pensando tengo orgasmo, no tengo orgasmo. Mucha gente cree que no tiene y los tiene, porque los orgasmos no son como en las películas, no son a veces intensos, ni se dan gritos, ni cuerpos retorcidos, no. O sea, hay orgasmos que son más suaves y menos intensos. A ver, acá tenemos otra pregunta. ¿Cómo es una buena estimulación? Una buena estimulación es cuando hay caricias previas a la penetración. Es decir, hay algún tipo de masaje, caricias en zonas que no son genitales, palabras románticas, utilización de los 5 sentidos, es decir, las palabras, por ejemplo, el oído, los besos, el gusto, acariciar con la lengua, masajear con el cuerpo, las manos, el tacto, todo, y la vista, también la vista de tu pareja, no tener la luz apagada. Esa estimulación que va no solamente a lo genital, sino que va variando, porque primero tienes que conocer el cuerpo de tu pareja, y tu pareja tiene que decirte cuáles zonas son las que le gustan más. Y una vez que tú descubras esas zonas, vas a tocarlas suavemente con caricias eróticas para que a tu persona le provoque excitación. Esa buena estimulación va a permitir después que tú lubriques. Ya la lubricación es un proceso fisiológico, que es lo que se llama excitación. Lo anterior es deseo, ganas de tener actividad, y más cuando es una persona por la cual sientes algo o te gusta. Eso ya también te estimula. Pero utilizar los sentidos hace que no sea tan rutinario y que no siempre haya lo clásico de tocar senos, vulva, meter el dedo en la vagina y penetrar. Ojo, tienes que decir a las parejas, las chicas, siempre, que no es la introducción del dedo en la vagina lo que les gusta. Muchas mujeres no lo hacen y dicen ya, entra una vez, o sea, diciendo penetra una vez, porque eso, para que te meta un dedo en la vagina, prefieres que haya penetración. Pero la estimulación de los labios menores, labios mayores,
el clítoris, el introito de la vagina, con la yema de los dedos siempre, y bien lubricada, si no estás tú lubricada naturalmente, es lo que produce el placer y te puede producir un orgasmo, esa estimulación. Y después ya puede haber la penetración. Cuando yo digo que no todas las mujeres llegan al orgasmo por penetración, no quiere decir que no quieran la penetración. La penetración también tiene componentes funcionales y psicológicos y fisiológicos. Porque es, como les dije la semana pasada, la unión, la fusión de dos cuerpos que están teniendo una actividad placentera y además cuando hay afecto de acercamiento amoroso, afectivo. Y eso incrementa la posibilidad del orgasmo y la intensidad del orgasmo. ¿Cómo lograr concentrarse durante una relación sexual si siempre le ha costado y le cuesta? ¿Cómo una persona puede dejar de pensar en que si tuvo un orgasmo o no antes, durante y después de una relación? Una persona cuando va a tener actividad sexual no tiene por qué concentrarse, lo que tiene que hacer es relajarse. O sea, no pensar en lo que está haciendo. Piensas antes piensas de cómo cuidarte, si has tomado tu anticonceptivo, si usas preservativo, cuando es una persona con la cual no tienes una relación estable o fija, ¿no? El preservativo me refiero. Pero tienes que dejarte ir. O sea, tener una relación sexual implica placer, implica sentir y no pensar. Concentrarse es pensar. Si tú te concentras, te abstraes completamente de lo que estás haciendo. Es como si tu cuerpo estuviera en la relación con tu pareja y tú estuvieras de arriba observando tu cuerpo y pensando, tendré orgasmo, ya estaré excitada, ya deberá penetrar. Esto fluye naturalmente si tú dejas de pensar y de concentrarte. Entonces, no importa si tuviste orgasmo o no. O sea, si no tuviste orgasmo, igual disfruta de la relación sexual. Si tuviste el orgasmo, mucho mejor. Pero después cuando termines vas a saber si tuviste o no tuviste el orgasmo. Pero no puedes estar pensando todo el tiempo si lo estás teniendo, si no lo estás teniendo. Hay personas que dicen, por ejemplo, yo siento un poquito. Sí, estoy disfrutando, no tanto como la vez pasada. Eso es pensar. Y eso impide el disfrute. Entonces, acuérdense que el principio básico en sexología es sentir y no pensar. Es el principio del doctor Bianco, que es uno de los maestros de la sexología. Entonces, eso es fundamental en una actividad sexual. Tener sueños eróticos indica necesidad de tener... No, los sueños eróticos no implican fantasías. O sea, puede estar relacionado con fantasías, con ganas de tener, pero no necesidad de tener relaciones sexuales. Además, hay sueños eróticos y hay respuesta erótica. Tú puedes tener orgasmo durante el sueño. Eso sí puede ser porque cuando una persona tiene menos actividad sexual, es más probable que tengas más sueños eróticos, que sueñes porque tu cuerpo te lo está pidiendo. Entonces sí, pero esta relación sexual puede ser contigo mismo y con tu pareja. Entonces si tienes relaciones o sueños eróticos muy frecuentes, deberías probar para masturbarte, ¿no? En el caso del hombre, si tiene sueños eróticos o si tiene erecciones y eyacula en la noche, no siempre hay relación con el erotismo, con el sueño erótico. Es decir, si un hombre eyacula, se llama polución nocturna, es un mecanismo fisiológico de limpieza de los cuerpos cavernosos, del pene y de lubricación. Y es algo natural que se produce en el organismo y que no se relaciona con sueños eróticos. Buenas noches, Karim. Seguimos viendo acá algunas preguntas. Buenas noches a todos los que están incorporándose, que se incorporaron un poquito tarde. En el hombre, ¿cómo darnos cuenta si llega el orgasmo? El hombre se da cuenta si llega el orgasmo antes de la eyaculación. Hay un periodo en el cual el hombre tiene una sensación de eyaculación inminente. Ahí se presentan las contracciones. ¿Cómo te das cuenta tú? Porque el hombre inmediatamente después del orgasmo, por lo general, eyacula, en la mayoría de las veces. Y el hombre además tiene movimientos igualitos que la mujer. La respuesta es la misma. Hay miotonía de los músculos, contracción y soltura de los músculos genitales. En este caso del pene, el esfínter anal, que se cierra y se abre, los testículos, ¿okay? En todo el cuerpo del pene, en la próstata, en la parte interna también. Y además vas a ver contracciones musculares en el cuerpo. Puede ser que algunos hombres gritan, gimen, otros se quedan calladitos, entonces sienten eso. Sensación de relajación,
Para disfrutar, sí. ¿Cómo se hace la estimulación con los dedos? Con la yema de los dedos. O sea, les voy a mostrar un momento. Voy a buscar un simulador. Me imagino que te refieres a la estimulación de la mujer, ¿verdad? Que es muy importante y los hombres también deben saber cómo hacerla. Tengo acá un simulador de una vulva. Entonces, la vez pasada la mostré. Acá está, esta parte de acá, que ven acá arriba, es el clítoris. Estos son los labios mayores, estos son los labios menores. Acá está el clítoris, debajo está el meato urinario, y en el agujero que ven es el introito de la vagina. Dentro de este introito está las glándulas de Bartolino que producen la lubricación. Y más adentro las glándulas de Skene que producen la expulsión de un líquido que algunos lo llaman eyaculación femenina. Entonces, la estimulación es con lubricante en los dedos o lubricante natural. En el clítoris, en el sentido de las agujas del reloj, en el sentido contrario, o presionando como si fuese un timbre. Los labios con el dedo índice y pulgar acariciando de arriba abajo los labios. Presionando la parte del pubis, que también forma parte de la vulva, donde está el vello púbico, presionas con esta parte de la mano y acaricias arriba hacia abajo la entrada. No metes el dedo, sino con el dedo índice lubricado de arriba hacia abajo. ¿Okay? Bajas a la parte del periné, que está en la parte de abajo del final de la vulva, de los labios y el ano. Y esta parte se estimula con las manos. O sea, movimiento circular, en el caso de que estés estimulando a un hombre con presión hacia arriba, que esté en la misma zona, acá estarían los escrotos y acá el ano, también hay muchas terminaciones nerviosas y es muy sensible. Y las caricias son de presión, de arriba para abajo. ¿Okay? Cuando tú presionas con esto, estimulas también un poco las raíces del clítoris y la parte del clítoris, que es muy placentero. No se trata de meter el dedo en la vagina, es jugar con el cuerpo y preguntar a tu pareja cómo es que le gusta que la toques o la acaricies. ¿Okay? A ver, acá tenemos, mi novia sufre de la prolactina alta y tiene problemas para lubricar. Actualmente ya está controlado su problema hormonal. Quisiera saber cómo se le puede ayudar para que no tenga dolor al tener relaciones. Si sufre de prolactina alta es muy probable que no lubrique. Tienen que mandarle algún lubricante vaginal. Si ya está controlada los niveles de prolactina, también hay que revisar la parte de la vagina, que le pregunta a su ginecólogo, porque no tiene por qué dolerle. Puede ser que tenga alguna infección, alguna irritación, que sea psicológico, es decir, que sienta que le va a doler en el momento de la penetración y contraiga los músculos de la vagina, o cuando ya esté teniendo relaciones, que es lo que decía el doctor Cabrera la semana pasada, que es la dispareunia, que son dolores que se presentan en las relaciones sexuales. Hay que descartar las causas orgánicas. Eso lo hace a través de la consulta ginecológica. Si el médico no le toca el tema, ella tiene que conversarlo. Y si tú la acompañas a la consulta, comenta el tema con el médico. Y el médico, si no lo sabe, que busque información, pero para eso es el ginecólogo. Entonces, yo sé que los médicos no estudian sexología, no existe esa materia dentro del pensum o el sílabo, pero deberían buscar información porque es un tema muy importante. La vida sexual tiene que ver con la salud sexual de las personas. La salud no es solamente cuidarte con anticonceptivos o respetar tus derechos sexuales, sino también el disfrute de la actividad sexual. ¿Es posible sentir el mismo placer con cualquier tamaño de pene? Sí. O sea, el tamaño del pene afecta como un afrodisíaco psicológicamente a través de la vista, pero fisiológicamente no afecta, porque el tamaño de la vagina en promedio de profundidad es de más o menos 7 centímetros, en estado de no estimulación. Una vez que se estimula la vagina aumenta un poco a 8 o 9 centímetros, 8.7, 9 promedio de profundidad. Es decir, que un pene en erección de 8 centímetros es perfectamente capaz de estimular satisfactoriamente a una mujer. Y si el pene es más grande, la vagina se va a adaptar al tamaño del pene y puede disfrutar en la misma forma con cualquier tamaño de pene.
Hay hombres que tienen pene muy pequeño y hay posiciones sexuales que se utilizan, que vamos a hacer un día un programa sobre estas posiciones para las personas que tienen un pene pequeño, de menos de 7 centímetros u 8 centímetros, ¿ok? En erección. Pero sí sientes el mismo placer. Además, todas las terminaciones nerviosas de la vagina están en el primer tercio, en la entrada de la vagina, no en la parte profunda. Pero, claro, a través de las películas y todas las historias y las leyendas urbanas que hay y los mitos que creen que el tamaño más grande del pene va a producirse mayor placer. Al contrario, a veces molesta un pene muy grande. Entonces hay que tener cuidado con eso. Buenas noches. Mi pareja después de eyacular no puede proseguir con el coito. ¿Por qué? Porque pasa por un periodo refractario, que lo hemos hablado también en otras oportunidades. Este periodo, cuando el hombre eyacula, cambian todos sus niveles hormonales. Si la testosterona era alta, su nivel de prolactina aumenta y disminuye el deseo, y la testosterona baja. ¿Okay? Todas las hormonas, hay un cambio hormonal porque ya se satisfizo, o sea, ya el hombre eyaculó y su organismo cae en un estado de relajación y necesita descansar para recuperarse. Este periodo, que se llama refractario, dura más o menos, puede durar 10 minutos hasta media hora, una hora, un día, dependiendo de la edad, dependiendo del cansancio, dependiendo de las ganas que tenía de tener actividad sexual. Si tú presionas o piensas que él tiene obligatoriamente que tener 2 coitos seguidos, puede generar en él inseguridad sexual, disfunciones, preocupación, porque no tiene erecciones seguidas y se genera un problema de erección. Déjalo tranquilo, que es mejor que tengas un buen coito, con buenos previos, con buena estimulación, como dijimos antes, a tener 2 coitos seguidos que sean más o menos. O sea, porque podría hacer que tenga un coito, por ejemplo, que sea corto para que después descanse, se recupere y tenga otro. Pero es mejor la calidad que la cantidad en un acto sexual. El tiempo no es fundamental, el tiempo que tiene que durar la relación. Pero si dura más, vas a estar más satisfecha y no vas a necesitar un segundo encuentro. Ahora, si para ti es indispensable el segundo encuentro, que es un error de concepto, puedes hacer que te masturbe o te estimule de otra manera. Pero él no va a estar excitado, lo va a hacer mecánicamente, porque él no va a tener las ganas en ese momento, porque es algo físico, es algo que además él no puede controlar, él no puede decidir tener nuevamente una erección, porque ese es un proceso de recuperación que va variando y va aumentando además el tiempo con los años. ¿Okay? Entonces es muy importante eso. Esa presión es inconveniente para el hombre. En el caso de, ¿qué sucede? O sea, con esto, ahorita estaba hablando con Carlos Galdós, justamente de eso, ¿okay? Él estaba viendo muchos programas con muchas personas que hablan de sexualidad, porque la sexualidad está como de moda y además está corrompida. O sea, todo el mundo quiere hablar de sexo y te dicen, por ejemplo, que tienes que tener 3 coitos seguidos, que la mujer tiene que eyacular, que el hombre tiene que durar media hora mínimo en un coito, y todo eso es mentira. Eso es fisiológicamente imposible. Entonces traten de escuchar programas donde realmente se hable en forma científica, en forma seria, sobre la respuesta sexual. No pedir imposible. El hecho de que tengas 2 coitos seguidos, no en el hombre, por ejemplo, que le exijas 2 coitos seguidos, va a generar disfunciones sexuales en él. Es como si él te dijera a ti, por ejemplo, tú tienes que eyacular. Es algo que tú no puedes hacerlo voluntariamente. Y si él te presiona para que tú eyacules, tú te vas a sentir mal, frustrada, y probablemente vayas a disminuir tu frecuencia sexual, o termines con él, o sientas bajo deseo. Él no te puede exigir a ti que hagas determinadas cosas que fisiológicamente tú no puedes hacer. Tampoco le exijas lo mismo a él. ¿Ok? Entonces es muy importante. ¿Cómo saber qué lubricante empezar a utilizar? Tengo un artículo que sale esta semana en Panamá, de un diario de Panamá, sobre los lubricantes, que lo voy a subir también acá. Hay lubricantes en base a agua, que son los más recomendables, sobre todo cuando usas preservativos, porque no puedes usar aceite. Hay gente que usa lubricante, como lubricante aceite Johnson para niños, o usan aceite de oliva, o usan lubricantes en base a aceite que rompen el preservativo, o usan vaselina.
El lubricante más recomendable es el que tiene base acuosa porque no altera el pH de la vagina, o sea, en base a agua. También hay otros que son hechos con silicona, o sea, en base a silicona, que duran más. También hay hechos con aceites especiales, que también duran más, pero que tienen riesgo, uno, de romper el preservativo, el otro, de causar alteraciones o favorecer infecciones de transmisión sexual, porque se quedan más tiempo dentro de la vagina este lubricante. En cambio, si es en base a agua, no es algo natural. Entonces yo te sugiero que uses lubricantes naturales. Y además, ¿dónde consigues lubricantes naturales en base a agua? En las tiendas de juguetes sexuales o en las farmacias. Y si tienes más dudas sobre cuándo usarlos, cómo usarlos, si usarlos en el embarazo, tienes que consultarlo con tu ginecólogo, que él te recomiende un tipo de lubricante. Ahora, el lubricante se usa para los juegos, para la estimulación, pero en personas jóvenes deberían lubricar naturalmente. Y en caso de que haya molestias, ver qué es lo que está pasando, por qué hay molestias o por qué hay dolor. ¿Okay? Los lubricantes en base a agua son los mejores, los que más se recomiendan, los más saludables en base a agua. Sobre todo que no rompen los preservativos y no hay riesgo de que tengas infecciones. Doctor, luego de realizarme una biopsia, incomodó mucho, no pude tener relaciones sexuales porque me dolía. Es algo psicológico. Depende de cuánto tiempo tuviste esa biopsia. Pero siempre te incomoda hacer una biopsia y duele, porque es un cuerpo extraño que está entrando dentro de tu vagina. Es igual que después de una exploración, pero no tiene nada que ver con la actividad coital. O sea, deberías haber tenido relaciones sexuales normalmente, pero con lubricación. Cuando duele generalmente es psicológico, pero porque no lubricas. Entonces, en esos casos, por ejemplo, si tenías la biopsia, después podrías haber usado un lubricante y no te hubiera dolido. Entonces hay que ver si esto, para que sea un problema realmente, esta falta de este dolor, por ejemplo, en las relaciones, tiene que presentarse siempre. No un día sí, al otro no, mañana me dolió, el jueves no, el viernes pasado tampoco me dolió, pero hoy sí. Entonces, para que sea dolor es constante. Si no, hay falta de lubricación o estás pensando en lugar de sentir. Y estás contrayendo los músculos de tu vagina, que cuando tú los contraes lo que hacen es cerrar, contraes estos músculos de acá del periné, que está abajo, y los músculos de acá, y cierras, obviamente te va a doler, porque hay un objeto que está penetrando y tú no le permites la entrada. Los sueños eróticos son muy comunes, en las personas jóvenes son comunes, más comunes que en las personas adultas. El sueño erótico es estimulante muchas veces también, porque te puede crear una fantasía a realizar, porque en el sueño tienes actividades sexuales que sin censura. Es como cuando tú fantaseas y al día siguiente, si recuerdas el sueño, puedes tratar de cumplirlo con tu pareja, siempre y cuando esté de acuerdo en hacerlo, ¿no? Y por supuesto que no le haga daño. ¿Cómo se hace un buen oral a la mujer? Igual que como les expliqué con las caricias con la mano, pero esta vez va con la lengua. No es meter adentro de la vagina la lengua. Es mover la lengua rápidamente, con movimientos de aleteo, de arriba hacia abajo, en forma circular, usando la punta, usando implementos, por ejemplo, como los HALS, que cambian la temperatura de la boca y van a estimular la vagina, o utilizando algún tipo de lubricante que tenga sabor, y sobre todo que haya una buena higiene en tu pareja para que te provoque hacerlo. ¿Okay? Y la lengua generalmente con movimientos circulares, no de la misma forma ni quedarse mucho tiempo en un estímulo. Si tú te quedas, por ejemplo, en una zona, en el clítoris, durante 10 minutos, el clítoris se va a saturar de ese estímulo y va a pasar el umbral del placer al de la molestia y el dolor. Entonces ya no vas a disfrutar de esto. Hola Rodrigo, buenas noches. ¿Cómo estimular el orgasmo masculino sin que eyacule? Eso no depende de ti. El orgasmo del hombre no depende de la mujer. El orgasmo de la mujer no depende del hombre. Cada uno tiene que preocuparse por su orgasmo, o mejor dicho, dejar que su orgasmo llegue y no esperar que tu pareja sea la que te haga llegar a ese orgasmo. Porque al orgasmo llegas tú y tú también bloqueas a veces la respuesta orgásmica. El hombre no va a dejar de tener orgasmo con eyaculación, generalmente es lo mismo, se presenta simultáneamente.
Pero para lograr eso el hombre tendría que hacer un movimiento, por ejemplo, o un control de sus músculos pubococcígeos. Los mismos que cierra el hombre con la vagina y la aprieta y la suelta. La mujer, perdón, el hombre también hace lo mismo con el pene. Si ustedes tienen, por ejemplo, una erección, el hombre, voy a traer mi otro simulador. Pongamos que el hombre tenga una erección, esté erecto y quiera mover sus músculos pubococcígeos. Con erección, lo que va a suceder es lo siguiente. Este es el pene, el hombre al apretar los músculos pubococcígeos, el pene se levanta de arriba hacia abajo, se mueve. Cuando está dentro de la vagina, esto toca las paredes de la vagina y estimula y incrementa el placer orgásmico en la mujer, porque está rozando las paredes, que es lo que no puede hacer cuando hay movimiento de bombeo. Entonces, si él está acá, por ejemplo, y mueve para arriba, para abajo sus músculos pubococcígeos, hay más probabilidades de que la mujer alcance también el orgasmo con penetración. Ahora, él, para poder lograr eyacular sin orgasmo, tiene que hacer un curso de tantra y un posgrado de multiorgasmo a través de meditación. Sin embargo, hay encadenamientos orgásmicos, hay talleres que se hacen muy pocas veces. Nosotros hemos hecho con la doctora Barradas talleres de encadenamiento orgásmico que te enseñan a mover determinados músculos, aparte de los pubococcígeos, músculos de la pelvis, también ejercicios de relajación, de respiración abdominal, para que la persona esté completamente relajada y en el momento del orgasmo disminuye un poco su velocidad cuando sabe que ya va a llegar. Generalmente el hombre penetra y penetra de esta manera. Y cuando ya va a terminar o quiere terminar, lo hace más fuerte. Entonces, pero hay una sensación de que tú sabes que vas a eyacular. Y también hay prácticas masturbatorias para hacer esto. Entonces el hombre lo que tiene que hacer es bajar la velocidad y va a sentir probablemente un orgasmo que no va a ser tan intenso, pero el pene va a perder un poco la erección, sin eyacular. Después la recupera con los mismos masajes o la penetración y viene un segundo orgasmo con eyaculación. ¿Okay? Pero ese es un tema de él. O sea, tú no puedes hacer nada ahí. Él, por más que te estimule y sepa cómo estimularte, es muy difícil que él pueda hacer que tú tengas dos orgasmos o que sean multiorgásmicas. ¿Okay? Pero tú sí puedes hacerlo también con lo mismo, con moviendo los mismos músculos, con el mismo sistema de encadenamiento orgásmico. Es bueno que se vengan en partes de tu cuerpo, no causa ningún daño. Lo que no es bueno que se vengan o que eyacule el hombre en la vulva. O sea, antes de, en esta parte de acá, porque el contacto del pene, ligeramente, en la vulva, por ejemplo, el frotamiento que usan muchas parejas, que es pasar el pene por la entrada de la vulva, que es un movimiento de arriba hacia abajo. Y es una forma de estimulación que es válida. Pero el hombre, antes de eyacular, bota un líquido preseminal, y este líquido puede penetrar en la vagina y el líquido preseminal producido por la glándula de Cowper no posee espermatozoides, pero cuando pasa por acá, en la parte interna, va a salir por la uretra y va a limpiar el canal, lo va a lubricar porque la función es reproductora fisiológicamente, para que los espermatozoides entren y suban a las trompas de falopio y se encuentren con el óvulo. Lo que hace es limpiar este canal y favorecer el pH para que no ataque tampoco el pH de la mujer y acá también hay pH. Entonces esto acaba de favorecer el ambiente para que se produzca el embarazo y puede arrastrar espermatozoides de una eyaculación pasada y esos espermatozoides pueden causar embarazo. Entonces ahí es el tema. ¿Okay? Ahora, si es en cualquier parte del cuerpo no pasa nada, pero no en la entrada de la vulva sin condón. ¿Okay? Ese tratamiento que les enseñé también se llama brochazo. ¿Qué lubricante recomienda para alguien que recién empezará a usar los lubricantes en base a agua? Son fundamentales. No la vaselina, no la mantequilla. En la película El último tango en París usaban mantequilla para las relaciones anales como lubricante. Hay lubricantes caseros, pero yo no recomiendo los caseros. Hay lubricantes de marca. Para mí los mejores lubricantes no los venden en el Perú, los vendían. Dejaron de venderlos, no entiendo por qué. Eran de Johnson & Johnson. Los mismos que hacían el champú para niños. Se llamaba Jalea KY.
Y esa jalea la vendían de dos tipos. Había una que era en pasta de dientes y otra que viene como un repelente para insectos, que es tibia. La otra era fría. La pueden comprar por Amazon. O sea, la pueden comprar por Amazon. Llega en una caja cerrada, nadie sabe que te van a mandar los lubricantes, en frasquitos chiquitos, y es mucho más barato de los que venden acá. Entonces vale la pena que los busquen. Se llama KY de Johnson Johnson, el lubricante. Ellos le llaman KY y son los mejores, sobre todo el tibio, para las personas que les gusta esa textura. Pueden pedir los dos y los dos llegan. Entonces es muy importante, pero siempre, esos son en base a agua además. La baja frecuencia sexual es un problema grave en las relaciones. Ejemplo, si lo hacemos 2 veces al año, pues sí, es un problema, porque esa es una baja frecuencia sexual y está pasando por algo. O sea, y hay un problema, puede ser un problema de pareja, o sea, un problema de discordia marital que esté ocasionando esta baja frecuencia, o puede ser un problema de uno de los dos que tenga bajo deseo y baja frecuencia porque no le gusta como lo están haciendo, sea aburra, sea rutinario, o puede ser una causa orgánica. Entonces hay que hacer un buen diagnóstico para ver qué es lo que pasa. Si es un problema de pareja, hay que resolver primero el problema de la pareja, es decir, analizar las causas por las cuales está pasando. Eso puede empezar a hacerlo la misma pareja conversándolo, diciendo cuándo empezó, o sea, cuándo empezó esta baja frecuencia. Pero la relación sexual, o mejor dicho, la pareja se forma y hay una parte de la pareja que tiene que ver con todo lo que es intimidad, compromiso, compartir cosas, ganas de estar juntos, la parte afectiva, y otra parte, la parte sexual, que también tiene que ver con la parte afectiva y la parte de placer sexual. Entonces tenemos que hacer un diagnóstico para analizar qué es lo que pasa, pero la parte sexual es muy importante en la relación. Ahora, si los dos están conformes con tener relaciones 2 veces al año, es decisión de ustedes. O sea, para nosotros, para los sexólogos, es una alteración, es un problema. Pero si ustedes están bien así y no quieren cambiarlo, entonces pueden seguir así. Pero yo dudo que sea una relación completa. ¿Okay? Las personas asexuales, que son las personas que no tienen interés sexual, ambos dicen que pueden vivir sin sexo, se casan y pueden tener relaciones 1, 2 o 1 vez al mes. Las tienen para liberar tensiones, no por placer, o la tienen porque quieren tener hijos o porque tienen que cumplir con su pareja. Y le dice, ya me toca. Pero no siempre es así. Hay veces que está esto, oculta un problema y no se han dado cuenta de que está ese problema. No tener relaciones sexuales por largo tiempo puede producir algún tipo de problema de salud. No produce ningún tipo de salud porque la sexualidad no es una motivación básica. No es como comer, dormir o beber agua, líquidos. No te vas a morir por eso. Pero puede ser que no disfrutes de una vida completa, de tu vida sexual, ya sea contigo mismo, ¿no? Pero cuando tienes relaciones sexuales sí mejoras tus mecanismos de defensa en el organismo. Liberas una serie de hormonas que te van a reducir el estrés, vas a dormir mejor, vas a estar de mejor humor, vas a prevenir el cáncer de próstata en el caso de los hombres. Entonces hay un montón de beneficios que van a hacerte sentir bien. No es que te vas a enfermar, pero podrías estar mejor si tienes actividad sexual. ¿Hace algún tipo de problema usar siempre preservativos? No, es normal, no hay ningún problema. Los preservativos no tienen ningún efecto secundario, salvo que haya alergia al látex, pero usas otro tipo de preservativos. No solamente venden preservativos de poliuretano para los alérgicos al látex, sino también hay otros preservativos que son hechos de intestino de oveja, que son porosos, que no te protegen de algunos tipos de virus, porque dejan pasar por la porosidad el virus. Pero ojo, los preservativos no te protegen tampoco de todas las infecciones de transmisión sexual. Solo las que tengan contacto. Esta zona, por ejemplo, no está protegida por un preservativo y puedes contraer una infección de transmisión sexual por esta vía. Mi pareja me dice que es visual y le gusta que le mande fotos todos los días. Es un poco abrumante para mí. Supongo que ustedes no viven juntos.
No es visual, lo más probable es que se masturbe con las fotos porque no tiene contacto sexual. Él probablemente tenga una frecuencia alta y trata de que cuando mandes las fotos no salga tu cara, que salga tu cuerpo. Y si tienes una marca en el cuerpo, la posición para que no se vea esa marca. No porque él te vaya a hacer daño, porque ya que involuntariamente él podría prestar el celular, perder el celular, reparar el celular y te bajan esa información y vas a salir en todas las páginas porno sin saberlo. Lubricantes en base a silicona no son malos tampoco, pero se recomiendan más los bases de agua. Al contrario, los hechos en base a siliconas son recomendables también por ginecólogos y por las tiendas de juguetes sexuales. ¿Es bueno o malo que tu pareja eyacule en tu boca? El beso blanco no es ni bueno ni malo, es una variante sexual que se puede producir y no va a tener efectos secundarios. Así te traes el semen, nada, menos que haya una infección de transmisión sexual. Pero siempre tiene que ser con tu aprobación y además conversado previamente, que te avisa si lo va a hacer, en qué momento lo va a hacer, ¿no? No, de nada, yo estoy acá para contestar las preguntas de ustedes, porque ustedes están haciendo este programa. Y eso es lo lindo del programa, que es conversar con ustedes. Doctor, soy un paciente diabético, que me pongo insulina y no tengo una erección firme. ¿A qué se debe? ¿Qué me recomienda? Y la diabetes afecta a las erecciones, lamentablemente. Entonces, es una causa orgánica para la disminución del deseo sexual y también de las erecciones. Podrías consultar con tu médico a ver si puedes tomar algo para favorecer las erecciones. O sea, puede ser que te dé sildenafilo, por ejemplo, o cualquier otro medicamento, pero convérsalo con él para que te lo recete, siempre y cuando no te vaya a afectar. Por eso no te recetes tú, sino consúltalo con el médico. Pero es normal que los medicamentos para la diabetes, para la depresión, para los problemas arteriales, afecten la erección. ¿Por qué a la mayoría de los varones les gusta el sexo anal? ¿Cómo identificar que es patológico? Es que no es patológico, es una conducta fisiológica, es una variante sexual. En el ano hay muchas terminaciones nerviosas que son tan estimulantes como las de la vagina. Y el hombre tiene obsesión porque el hombre aprendió con la pornografía. En la pornografía generalmente hay exceso vaginal, anal, y quiere hacerlo y es su principal fantasía. Ahora tú tienes que estar de acuerdo en hacerlo. No puedo obligarte ni presionarte para hacerlo. Entonces es una fantasía común en hombres, pero también fomentada por la sociocultura, por lo prohibido, por lo que es pecado, pero es una variante fisiológica, no tiene ninguna consecuencia negativa siempre y cuando se mantengan medidas de higiene, es decir, usar preservativo y no penetrar del ano a la vagina, en absoluto. ¿Cuál es el sabor normal del semen? Depende de lo que haya comido la persona. Puede ser salado, puede ser agridulce, puede ser un olor, un sabor que no te moleste. Por ejemplo, los cítricos, la piña, esas frutas hacen que el sabor mejore. Pero si comes ajo, cebollas, el sabor va a mejorar. Si comes mariscos, igual. Y si uno no tiene pareja y para no estar estresada puede comprar un juguete sexual, claro que sí, puedes masturbarte y puedes comprar juguetes sexuales. Eso va a ser también, la masturbación produce los mismos efectos que la actividad sexual con pareja. Es decir, no es lo mismo porque no estás compartiendo, estás sola, pero estás disfrutando de ti mismo y vas a generar esa serie de neurotransmisores, hormonas, como la serotonina, por ejemplo, que te va a producir placer. En el caso tuyo, los estrógenos, vas a dormir mejor, vas a descansar, vas a estar relajada, de buen humor. Y los juguetes no siempre tienen que ser como estos, para penetrar, sino hay otros juguetes de estimulación mucho más chiquitos y que simulan clítoris, y también hay unas balitas chiquitas, etc. Hay muchas variantes de juguetes sexuales. Le duele mucho cuando lo queremos hacer analmente, porque no se llega a estimular, o sea, la vagina debe estimularse previamente con un buen lubricante, o sea, buen lubricante vaginal, anal, perdón, que hay especiales. Tú debes penetrar fuerte, ni duro, sino poco a poco, estimular con los dedos, abrir un poco el ano antes de penetrar para que se vaya preparando. Entonces tiene que haber esa estimulación. Si esa estimulación le va a doler y ella tiene que estar relajada porque ella misma puede contraer el ano
como en el vaginismo, que contraen el ingreso a la vagina. ¿Por qué el sabor o olor del semen puede ser insoportable? Sí, el problema es de alimentación o de falta de higiene. ¿Ok? Porque, de falta de higiene porque lo que sabe mal es el pene, no el semen. Pero también por los sabores, lo que comió. Entonces que coma bien, que coma frutas cítricas, que no haga una dieta pesada, que no coma frijoles, que no coma ajo, que no coma muchos condimentos, porque eso le va a cambiar el olor. Bueno, no hay más preguntas y se termina el tiempo porque en 2 minutos se nos va a cortar, nos quedan 47 segundos. ¿Ok? Se pasó rapidísimo de nuevo. Vamos a tener que repetir estos programas de consultorio porque me gusta cuando ustedes hacen los programas, las preguntas, mejor dicho, porque se va desarrollando un programa variado, bonito, divertido. Y además vamos aclarando dudas. De nada, por favor, todas las preguntas que quieran. Jueves voy a estar con Oscar López y vamos a hablar sobre los adolescentes y los papás. O sea, ¿por qué a los papás les preguntan a los adolescentes por qué les da vergüenza hablar con los otros del sexo? Entonces va a ser un programa muy divertido, muy lindo y van a asistir y inviten ustedes si tienen sobrinos, hijos adolescentes o conocen adolescentes para que estén con ustedes y les va a dar pie para que puedan conversar de temas sexuales. ¿Podría causar una infección lubricar con saliva? No, no va a causar infección. Gracias a ustedes por las preguntas, gracias por participar. Entonces nos vemos el próximo jueves a las 5 de la tarde, ojo. El programa va a quedar grabado, pero me encantaría que participaran con sus preguntas. Y acuérdense, también remontes a la época que fueron adolescentes y qué les gustaría haber sabido o haber preguntado. Gracias a ustedes, como siempre, un placer. Y nos vemos entonces el jueves a las 5 de la tarde. Cuídense mucho. Chao.